pero con la gracia y con la unción del Señor se puede adorar, ¿verdad?, al Señor de una forma tan básica. Pero antes de un día que tenía que predicar en Italia, bajaba de un piso que tienen en la parte de arriba, iba ya a pasar a predicar y comenzaron a cantar y a cantar esta canción. Y la verdad es que poco se pronuncia el nombre del Señor, ¿no? Que poco utilizamos a veces el nombre verdadero del Señor. Y esta canción me impactó tanto que la aprendí, la ensayamos esta tarde en 5 minutos y la hemos compartido con ustedes y creo que va a ser de mucha bendición, por lo menos por un tiempo, hasta que la terminemos quemando, ¿no? Y después pasaremos a otra. Bueno, hermanos, gloria a Dios, me alegro mucho de verles a todos. Gracias por vuestra presencia en esta tarde aquí. Traigo saludos de muchos hermanos que tal vez ustedes no conocen, pero que mandan saludos, los hermanos de Italia. Me parezco al apóstol Pablo, ¿no? Los hermanos de Italia os saludan. Incluso hermanos de Roma que nos siguen por internet hicieron 600 kilómetros para ir a pasar el fin de semana en esos cultos especiales que celebramos en Milán. Y cenamos con algunos de ellos y después al día siguiente hicieron otros 600 kilómetros de vuelta a Roma porque tenían al día siguiente que trabajar y me impresionó mucho, ¿no? Me impresionó mucho ver hermanos que han hecho 1200 kilómetros en un fin de semana, cuando a veces decimos, uff, ir al sur, madre mía, qué lejos, ¿no? Y estos hermanos se levantaron temprano a la mañana, llegaron al culto del viernes, estuvieron el viernes, el sábado y el domingo por la noche o el domingo o el lunes a la mañana a primera hora, volvían a Roma, donde viven, y tenían que ir a trabajar. Y fue una bendición poder estar con estos hermanos. Así que traigo saludos de los hermanos de Roma. Que el Señor les bendiga. Quieren que en el próximo viaje que hagamos, Dios mediante, a ver si puedo ir con Elena, nos quieren enseñar toda la vieja ciudad de Roma, que es realmente espectacular. Las catacumbas, donde se reunían nuestros hermanos hace 2000 años, escondiéndose de las matanzas y de las persecuciones que había. Enseñarme también todo el barrio judío, que es uno de los barrios que mejor se conserva de toda Europa, del judaísmo. En fin, eso será para otra ocasión. Pero decirles que fue un viaje muy intenso. La verdad es que de todos los viajes que he hecho en los últimos años, me he sentido muy, muy a gusto en este viaje, pero fundamentalmente porque me sentí muy usado para la gloria del Señor. Y esa es la satisfacción más grande que uno puede tener, ver que Dios te usa y que Dios habla, ¿no?, a través de lo que el Señor pone en tu corazón. Y llegué el martes, me estaba esperando un hermano. Ahora mismo, sinceramente, si me tengo que parar a pensar, porque no me acuerdo si era Antonio o era otro hermano, pero bueno, da igual. El papá sí, exactamente, el papá de una hermana, de una joven que me traducía. Un hermano que ha estado muy, muy, muy delicado de salud. Le han dado varios infartos y ha perdido mucho peso, pero el hermano hizo un esfuerzo, me fue a buscar al aeropuerto de Linate. Allí en Milán hay 3 aeropuertos, más o menos cerca, y este es el más cerca. Y de ahí fui a la casa del pastor Antonio, que tiene un problema en el pie derecho, apenas lo puede apoyar, porque tienen en la iglesia un coro, y entonces han ampliado la plataforma y han hecho como unos escalones, así añadido a la plataforma, y son como huecos. Y Antonio, cuando se subía un día a la plataforma, metió el pie en el hueco y se cayó, esto ya hace tiempo, y se torció el pie y apenas puede caminar, está siempre descalzo, incluso en la iglesia. Y bueno, por eso no me pude ir a buscar, porque lo pasa muy mal, no puede estar mucho tiempo de pie. Eso fue el martes. Al día siguiente se disculpó él y la esposa porque tuvieron que salir urgentemente para Livorno. Livorno es una ciudad que está a más de 400 kilómetros de distancia de Milán. El papá de su esposa estaba ya muy grave, hace mucho tiempo, tenía cáncer, y de un momento a otro iba a morir. Entonces tuvieron que salir, yo me quedé solo en la casa de Antonio y de su esposa, y bueno, gracias al Señor todo bien, pero bueno, ellos se fueron y él regresó el sábado. Yo durante la semana comí con algunos hermanos, bueno, y la hermana me dice, hay comida en casa. Cuando un italiano te dice hay comida en casa, significa que desde el techo hasta el suelo está todo lleno de pasta, todo tipo de pasta, tamaños y colores.
pero gracias al Señor todo muy bien, me sentí muy cómodo, muy a gusto. Me vino muy bien este tiempo tranquilo por la mañana, porque como saben ustedes, tengo que ir a predicar a un retiro a Galicia a finales del mes de mayo. Y he propuesto un tema y me vino bien para poder prepararlo, tomar apuntes, estar tranquilo. Entonces, Antonio regresó el sábado, pero yo prediqué en una iglesia del pastor Manuel de la Crode, el día miércoles, el día jueves y el sábado por la mañana en la iglesia de ese pastor. Y en la iglesia del pastor Antonio prediqué el día viernes por la noche, el sábado por la noche, el domingo por la mañana y el domingo por la tarde. Y en la iglesia, la primera iglesia que visité del pastor Emanuel, un pastor que tiene 75 años. Su esposa asistió al primer culto, pero ya el segundo no pudo venir porque ya ella ha tenido varios infartos y le han puesto en el corazón esos, ¿cómo se llama? Stents, esos para ensanchar, y le tuvieron que volver a poner otro. Se quedó ingresada en el hospital, la hermana Ana, y siempre he tenido la pregunta cuando voy a esa iglesia a predicar, ¿quién va a ocupar el lugar de este hombre, el lugar del pastor, cuando este hombre ya no esté? Tiene 75 años. Ahora, tienen una vitalidad, una energía los dos espectacular, pero esa es la gran pregunta que la iglesia se hace. ¿Quién va a ocupar el lugar del pastor cuando se muera o cuando ya, en fin, bueno, jubilarse no, porque dudo mucho de que se jubile, ya tenía que haberse jubilado hace mucho tiempo, pero si en vez de haber enfermado y estar en el hospital ingresada su esposa hubiera sido él, ¿quién se hubiera encargado de la iglesia? Es el gran dilema, el gran problema que tienen allí. Entonces, la iglesia había pasado por un problema, vamos a decir, un tanto serio en el mes de septiembre del año pasado y todavía estaban recuperándose de esta situación. Y los 3 mensajes que el Señor me dio, según ellos dijeron, les vinieron de maravilla. El pastor me dice, has hecho la radiografía de la situación de nuestra iglesia. El Señor, por lo visto, les habló, les consoló, les animó con la palabra. Nuestro consuelo está en las Sagradas Escrituras y en el Señor, ¿verdad? Y me sentí muy, muy a gusto, muy usado, pero sobre todo porque la iglesia necesitaba un bálsamo, un refrigerio. Y el pastor me dijo, y otros hermanos, de verdad que han sido 3 días, han sido 3 cultos maravillosos, donde el Señor nos ha hablado, ha respondido a muchas preguntas, a muchos porqués que nos hacíamos. Y gracias al Señor que fue un tiempo muy, muy bonito, un tiempo hermoso. Después en la iglesia del pastor Antonio, estuve el viernes, él no estaba, por lo que le acabo de decir del suegro. Luego el sábado a la tarde ya, gracias al Señor, ya pudo estar en el culto. Tuvimos culto en su iglesia el viernes, el sábado por la tarde, el domingo a la mañana. Nos quedamos a comer dentro de la iglesia. Hay una hermana latina, que tiene un ministerio, un don de servicio espectacular. Ella hace la comida para toda la iglesia. Y había un buen grupo de hermanos, incluso que vienen de otras congregaciones y mucha gente nueva que vino. Y allí nos quedamos a comer el domingo al mediodía. Y después de comer a las 4, tuvimos otro culto. Y fue un tiempo muy hermoso. Fue un tiempo, la verdad, muy bonito. Pero quiero decirles que a lo mejor ustedes, los que son muy observadores, notan que hoy estoy estrenando una Biblia nueva. Dice, la Biblia de Manolo era negra. Bueno, ahora es de este color, así granate. Esta Biblia me la compré ayer. Es una maravilla, no solamente por el tamaño, sino por una serie de cosas más. Pero me la tuve que comprar porque el viernes cuando llegué a la iglesia del pastor Antonio me pasó algo que no olvidaré en mi vida. Se me acercó un niño que no tendría más de 6, 7 años, muy formalito, muy educado, muy, muy especial. Se me acerca este niño y me dice, en un italiano cerrado, ¿no? Es hijo de latinos, pero ya se han olvidado de hablar prácticamente español, ¿no? Y me dice, pastor, yo cuando sea grande quiero ser pastor. Y le dije, bueno, pues gloria a Dios. Entonces, bueno, le dije, bueno, pues te tienes que portar bien, tienes que aprender mucho de la Biblia y tal. Y al ratito, con mucha educación, con mucho respeto, me vuelve a decir, pastor, yo estoy hablándole a mis compañeros de clase y a otras personas. Digo, qué bien, gloria a Dios. Sí, no es el típico niño que te dice las cosas en plan broma, sino, oye, con una seriedad. Y le digo, pues tienes que invitarlos a la iglesia. Y me dice, es que son muy pequeños. Y él era así.
Él es así, pero me dice, es que son muy pequeños. Dice, yo lo que hago es que oro por ellos. Wow, estupendo, ¿no? Todo el rato, hasta que yo subí a la plataforma, todo el rato sentado al lado mío, mirándome, todo lo que hacía, cualquier gesto, cualquier movimiento, él estaba todo, los niños corrían para acá, para allá, subía uno por la escalera, el otro se revolcaba, el otro entraba, salía, pero él todo el rato así, muy, muy así, mirando a los niños como diciendo, menudo ejemplo le estamos dando aquí. El niño, una formalidad espectacular. Al día siguiente, cuando llego al culto, se me vuelve a pegar otra vez como una lapa este niño. Y me dice, toca así, dice, pastor, le recuerdo que yo cuando sea grande quiero ser pastor. Digo, gloria a Dios, qué bueno. Entonces lo que voy así, digo, oye, qué bien, te felicito y tal. Claro, es que te impacta tanto, ¿no? No voy por ahí y la gente me dice que quiere ser pastor. De hecho, hace años que nadie me dice que quiere ser pastor, ¿no? Entonces, cuando este niño me dice eso, pues la verdad es que me impactó, y más por su forma de ser. Tiene algo especial este niño, se llama Enrique. Hay un momento en el que yo digo, Señor, capaz que estoy delante de un futuro pastor. Y del pastor de esta iglesia o de la otra iglesia que les comenté o de cualquier otra. Digo, Señor, ¿cómo me gustaría hacer algo, decirle algo que le impactara y que lo marcara? Y en ese momento, hermano, me pone el Señor en el corazón hacer algo que he hecho muy pocas veces a lo largo de mi vida. 3 veces lo he hecho, que yo recuerde. Regálale tu Biblia. Yo digo, la Biblia mía es mi herramienta de trabajo, ¿no? Ya habla sola, ya sé hasta dónde están las cosas, ¿no? Regálale tu Biblia. Me invitan ya para pasar a predicar, y antes de predicar digo, hermanos, me vais a perdonar, pero quiero hacer algo antes de predicar en esta noche. Me ha pasado esto, les cuento lo que les estoy contando a ustedes, y quiero llamar a este niño que se llama Enrique. La congregación dio un aplauso porque a todos los pastores que vienen, incluido al pastor Antonio, él continuamente está diciendo que quiere ser pastor, que quiere ser pastor. Entonces la gente, fue una sorpresa para ellos tremenda, y le digo, quiero pedirle a este niño, a Enrique, que por favor pase adelante. Entonces, claro, el niño pasó un poquito cortado, lo pasé adelante, lo tuve que poner a un ladito, pero es que no se le ve detrás del púlpito, es que no se le ve. Y le digo, Enrique, tú me has dicho que quieres ser pastor, y yo quiero decirte 2 cosas. Primero, que si quieres ser pastor, seas humilde, seas sencillo, que nunca, aprovechando también a los adultos, ¿no? Que nunca se te suba el éxito a la cabeza, ni los aplausos, ni las cosas que te van a decir a lo largo de la vida, ni tampoco te hundan las cosas malas que te van a decir, que algunas te dirán. Así que mantente humilde, estudia la palabra, pórtate bien, y sobre todo siempre, siempre cuando seas pastor, predica de la palabra. Entonces hago así y le digo, toma, después del culto te regalaré mi Biblia. Mira, el niño fue una alegría tan grande para él, que después al final, cuando le di la Biblia, se la pegaba hacia el pecho y no la soltaba, y como diciendo, wow, tengo una Biblia. Bueno, pues esa noche, yo creo que eso no lo voy a olvidar en la vida. Son esas cosas que pienso yo, ¿no? Que cuando pase por el lado de esa Biblia, cuando sea adolescente o joven, recordará aquel día en aquel culto, ¿no? Pienso yo que será así. Y cuando esa noche fuimos a cenar con estos hermanos de Roma, cuando salíamos de comer en un restaurante que los hermanos nos invitaron, la mamá del niño nos llama, porque como sabía que estábamos solos, porque la esposa del pastor Antonio se había quedado en Livorno, nos había preparado cena, pero le dijimos que ya habíamos cenado. Pero igualmente pasamos por el barrio donde ella vive, y ella bajó con unas cacerolas y nos tenía preparada un montón de comida para cenar ese día y un mes. Pero cuando bajó nos dice, hermano, cuando mi hijo Enrique, el pequeñito, llegó a casa, cogió a sus 2 hermanos, mucho más grandes que él, les dijo, tengo la Biblia del pastor Manolo Sierra. Me dijo que voy a ser pastor. Y bueno, les dio casi su primer sermón. Le dio su primer sermón. Y dice que les impactó tanto a la familia y a los hermanos. Y ese es el motivo por el cual ayer tengo muchas Biblias arriba, pero necesitaba una especialmente para predicar en el púlpito. Y ese es el motivo por el que hoy estoy estrenando esta Biblia, ¿eh? Así que será la primera vez que la use para hablar de ella en público. Oren por este niño, si se acuerdan. Se llama Enrique. Y que mis ojos me permitan ver que este niño es un siervo de Dios.
el día de mañana. Yo pensaba cuando hablaba con él y lo miraba tan serio, tan formal, tan centrado, ¿saben quién me vino a la cabeza? Un niño de la Biblia. ¿En quién estaré pensando? No, en Jesús no. Pensaba en Samuel. Samuel, cuando era pequeñito, su madre lo llevó a vivir con el sacerdote Elí. Los hijos del sacerdote Elí eran terribles, terribles. Los pecados que cometían los hijos del sacerdote Elí en la puerta del tabernáculo no los ha cometido nadie en toda la historia de la Biblia. Terribles, terribles. Los dos murieron el mismo día. Eran abusadores, eran personas sin respeto a Dios, sin temor a Dios. Eran personas que cometían pecados sexuales terribles en la misma puerta del tabernáculo. Y yo me he preguntado muchas veces, Señor, ¿y Ana, la madre de este niño Samuel? Todo el mundo en Israel sabía el mal comportamiento, la mala conducta, el mal testimonio y ejemplo que estaban dando estos chicos. Y ella, sin embargo, lleva a su hijo allí a vivir con estos chicos, con el sacerdote Elí, que era el padre de ellos, de Ofni y Fines, si no recuerdo mal. Pero ella está tranquila, porque ella dice, si el Señor me da un hijo varón, yo lo consagraré al servicio del Señor todos los días de su vida. Dice que lo veía una vez al año. Cada año cuando ella subía con su marido Elcana a donde estaba el tabernáculo en aquel tiempo, lo veía, le llevaba ropa nueva, estaba con él, pero lo dejó en manos de aquella familia y el Señor lo cuidó. El Señor lo protegió, nunca tuvo temor de que lo contaminaran, de que lo echaran a perder. Al contrario, bien saben ustedes que una noche el niño Samuel es llamado por el Señor y el Señor lo llama Samuel. Samuel. Cada vez que Dios llama en la Biblia a una persona para transmitirle un mensaje importante, fíjense en este dato que les voy a dar. Lo llama por su nombre 2 veces. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Y el niño pensaba que lo estaba llamando el sacerdote. Y fue corriendo a la habitación del sacerdote y le dice, dime, ¿me has llamado? Y el sacerdote le dice, yo no te he llamado, vete, acuéstate. La segunda vez vuelve otra vez a oír su nombre, Samuel, Samuel. Se ve que era con voz audible. Vuelve otra vez a la pieza, a la habitación de Samuel, del sacerdote Elí y le dice, yo no te he llamado, hijo, tranquilo, acuéstate. La tercera vez vuelve otra vez a oír su nombre clarito, Samuel, Samuel. Y vuelve otra vez a entrar a la pieza del sacerdote y le dice, mira, la próxima vez que oigas tu nombre, di esto. Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Qué quieres? Y le estaba llamando el Señor a un niño. No le dio palabra al sacerdote. No le dio palabra a los hijos del sacerdote. El Señor estaba hablando a Samuel, el más pequeñito, el más insignificante. Y todo esto me pasaba por la cabeza cuando veía a esta niña. Digo, oye, pues Samuel era igual o un poquito más grande, más o menos la misma edad que este. Y el Señor lo llamó. Y entonces el Señor le da una palabra tremenda, muy larga, muy profunda, que milagrosamente el niño la recordó todo al día siguiente. Porque al día siguiente el sacerdote Elí le dice, ¿qué te dijo anoche el Señor? Y le dice, me dijo una palabra muy fuerte. Dice, dímela, hijo. Y le da una palabra tremenda para él, para sus hijos, etc. Y el Señor utilizó a un niño. Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener con los niños? Porque a lo mejor delante de nosotros están pues los futuros pastores, los futuros maestros, o en fin, futuros responsables de la obra del Señor. Y yo pienso que el sueño y el deseo más grande que pudieran tener unos padres es tener un hijo o una hija que se dedique a servir al Señor. Amén, hermanos. Así es que me impactó mucho la vida de este niño, por eso le regalé mi Biblia. No le regalo mi Biblia a cualquiera, ni voy regalando Biblias por ahí, porque ayer me tuve que gastar un dinero para comprarme otra Biblia, pero yo estoy convencido de que en algún momento determinado ese regalo de una Biblia puede tocar un corazón y ojalá que el Señor permita que se convierta en un siervo de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pues ese es el motivo por el que le regalé la Biblia y ya les comenté que prediqué en dos congregaciones. Oremos por la esposa de este pastor que estaba en el hospital el último día. Celebramos una comida en la casa de unos hermanos. Estaba el pastor, pero no estaba su esposa. Su esposa se llama Ana
tienen los dos 75 años ya largos y oren para que el Señor de alguna manera supla y levante y prepare a alguien en la iglesia para que cuando falte este pastor, la iglesia no se quede sin nadie, sino que el Señor ponga a la persona idónea al frente de esta obra. Quiero llevarles a el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, por favor. Vamos a leer todo el capítulo. Es un capítulo muy, muy interesante. Y vamos a leer desde el versículo 1. Aquí hay una conversación del Señor Jesucristo con los escribas y con los fariseos de su época. Y el Señor trae una aclaración y unas respuestas muy interesantes a preguntas que esta gente le hace al Señor. Vamos a empezar por el versículo 1 y dice la palabra: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Saben que hasta el día de hoy esta tradición es algo fundamental en el pueblo de Israel, por lo menos a nivel de los religiosos? Tienen como una jarra con dos asas. Generalmente las jarras suelen tener una, más o menos, ¿no? Pero esta tiene dos, entonces cogen la jarra por el asa izquierda, se lavan la mano derecha, después la mano izquierda, y hacen todo un ritual y una serie de oraciones antes de comer, antes de ir a orar, ¿verdad? Fíjate, hace 2000 años esta tradición, que no es un mandamiento bíblico, no estoy diciendo que sea malo lavarse las manos, al contrario, nos tenemos que lavar las manos muy a menudo, pero bien lavadas además. Pero no deja de ser una tradición, no es un mandamiento, no es una orden bíblica que sí o sí hay que cumplirla. Es simplemente algo que está bien, pero que se había convertido en una tradición. Y a estos escribas y fariseos les llamó la atención que los discípulos a veces comían sin lavarse previamente las manos. Y la pregunta es: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora miren la respuesta del Señor. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Menuda diferencia. Los mandatos del Señor a las tradiciones de los hombres. Hay una gran diferencia. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Esto no es ninguna parábola. Entonces le dice el Señor: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, dice el Señor, esto no contamina al hombre. Aquí encontramos algo muy interesante, que es lo que siempre estaban maquinando y les preocupaba tanto a los religiosos de la época del Señor Jesucristo, el tema de las tradiciones. Los judíos creen, vuelvo a repetir, los judíos religiosos, que cuando Moisés subió al monte Sinaí recibió 2 leyes.
la ley escrita y la ley oral. Y para ellos, tanto la ley escrita, que es la que tenemos en la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, como la ley oral, tienen el mismo valor y la misma inspiración, por decirlo de alguna manera, como si hubiera sido escrita. Hay muchas diferencias entre la ley escrita y la ley oral. Ellos durante mucho tiempo dijeron que la ley escrita, la ley que el Señor le reveló a Moisés, se podía escribir, de hecho bajó con parte de esa escritura, de esa ley escrita, pero la ley oral no se podía bajo ningún concepto escribir. Y durante cientos, miles de años, la ley oral se traspasaba de padres a hijos, de generación en generación, porque ellos decían que bajo ningún concepto se podía escribir la ley oral. Esa tradición se llama la Mishnah. Y alguien a lo largo de la historia se encargó de ir, reuniendo toda esa ley oral, que eran centenares y centenares, miles y miles de tradiciones y de leyes, hasta que se dieron cuenta de que debido a las persecuciones y a las matanzas había que hacer algo, porque estaban muriendo muchas personas que sabían la tradición oral, pero que si seguían muriendo personas se iba a terminar perdiendo. Y al final esa ley oral, mucha de ella se escribió. ¿Y dónde está esa ley oral escrita? En el famoso Talmud. El Talmud es una colección inmensa de libros, gigantesca, que si una persona se propusiera seriamente a leer cada día el Talmud, se calcula que tardaría 7 años y medio en terminar de leerla. Cada 7 años y medio, en un estadio gigantesco donde hay miles y miles y miles de personas que han estado cronológicamente leyendo el Talmud, se reúnen y allí pues comparten impresiones y hablan y reciben títulos y reconocimientos, etcétera, etcétera. Fíjense que nosotros en un año, leyendo 4 capítulos cada día, si quisiéramos, leyendo 4 capítulos cada día, por ejemplo, 2 del Antiguo y 2 del Nuevo, en un año terminaríamos de leer la Biblia. Incluso nos sobraría algo de tiempo. Y sin embargo, la ley oral, el Talmud, que hay 2, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, son libros así de gordos, enormes, una enciclopedia gigantesca, 7 años y medio en leer esas tradiciones de hombres. Y una de esas tradiciones o esos mandamientos, porque la tradición ya pasó a formar parte del estilo de vida del pueblo, de los mandamientos, era que sí o sí hay que lavarse muchas veces las manos antes de comer cualquier tipo de alimento. Los escribas y fariseos, que siempre estaban detrás del maestro tratando de encontrarle el más mínimo fallo para tirarse encima de él, observaron, se dieron cuenta de que los discípulos no cumplían con esta tradición. Y automáticamente van y se lo dicen al Señor. Le reprochan, le echan en cara, ¿por qué tus discípulos no cumplen con la tradición de los ancianos? Y hacen bien en decir la tradición de los ancianos, porque realmente era la tradición de los ancianos, de los líderes, de los sabios, como también se hacen llamar, y que la transmiten de padres a hijos, de generación en generación, y tiene obligatorio cumplimiento. Y Jesús les dice, mira, ¿y por qué ustedes quebrantan los mandamientos del Señor, poniendo por encima de los mandamientos del Señor vuestras tradiciones, que ya casi son como un cuerpo doctrinal, si la doctrina es lo que un creyente tiene que creer? De hecho, no sé si todavía está, pero en el tablón de anuncio de la iglesia, tanto de aquí como del Puerto de la Cruz, como en Llagostera, tenemos una lista de las doctrinas básicas y fundamentales en las cuales nosotros creemos. Y cuando una persona solicita oficialmente querer ser miembro de la iglesia, que es más que asistencia, pues le decimos, léase usted las doctrinas de la iglesia para ver si usted cree en todo esto o tiene alguna duda, porque no tiene ningún sentido hacerse miembro de una iglesia donde creemos una serie de cosas a lo mejor en las cuales todavía usted no cree o nunca va a creer en ellas. Pero para los judíos su tradición, sus costumbres, sus normas, ya eran casi como, tenían el mismo valor y peso que la doctrina del Señor, que los mandamientos de Dios en su palabra. Y el Señor les da una enseñanza tremenda. Y le dice, mira, ustedes están siempre preocupados por las cosas pequeñas, que si las manos, que si esto, que si aquello, y sobre todo por lo que les entra por la boca. Hasta el día de hoy son así. Siempre preocupados que si esto se ha matado bien, si esto no se ha matado bien, si esto cumple todas las características kosher que se llama para poder probar ese alimento o no. De hecho, hay muchísimos restaurantes, por ejemplo, en Israel, que cuando entras te ves en la puerta del restaurante un certificado como que un rabino
que a veces se le da dinero y te lo da, así de claro, pues te da un certificado diciendo que en ese restaurante, en esa cafetería o lo que sea, todo lo que se va a comer cumple con todas las características bíblicas que llaman un certificado kosher, para que el que entra pueda comer con toda libertad esa carne, ese pescado o lo que sea, y todo cumple la norma. Y si ustedes están interesados en saber qué es lo que en el principio el Señor le había ordenado al pueblo de Israel, lo que se podía y lo que no se podía comer, les animo a que lean. Es un capítulo un poco largo, pero si les interesa el tema, es Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Allí encuentra usted la lista de todo lo que se podía y lo que no se podía comer. Y lo que se podía comer tenía que cumplir esta y esta característica. Y lo que no se podía comer, no se podía comer porque no cumplía las características que el Señor había establecido. Por ejemplo, en cuanto al tema de carnes, las carnes que se podían comer, los animales que se podían comer, tenían que cumplir dos características fundamentales. Tenían que tener la pezuña, ¿cómo se llama? Hendida. Pezuña, y que fueran rumiantes. Por eso no se come el cerdo, porque el cerdo tiene pezuña, pero no es rumiante, entonces se descarta. Ahí entra la vaca, el cordero, la cabra, ¿no? Pero, por ejemplo, el conejo no, y otros animales. Entonces, de todos los mamíferos o de las carnes, estos, si no tienen pezuña hendida y si no son rumiantes, no se pueden comer. De los insectos, única y exclusivamente, yo sé que hay algunas imágenes por ahí de restaurantes o de supermercados chinos, que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo pueden comer esta basura esta gente? Pues fíjate tú que curiosamente el único insecto que no está prohibido comerlo en la Biblia es la cucaracha. No, esa no. La langosta. La langosta. Juan el Bautista, ¿qué comía? Langostas. Ese insecto se puede comer. Yo nunca he comido langostas de tierra, las de mar sí, pero ese es el único insecto que se puede comer, lo demás no. Del mar, ya hemos hablado de los insectos. Del mar, única y exclusivamente lo que tenga escamas y aletas. Por ejemplo, cigalas, percebes, lapas, bulgaos, centollas, vieiras, ni tiene escamas ni tiene aletas. Por lo tanto, totalmente prohibido todo el tema del marisco. Hay peces que tienen aletas, pero no tienen escama, no tienen la protección, y entonces tampoco se pueden comer. Los peces que tengan escamas y aletas. Y de las aves, pues prácticamente están todas descartadas. Y ahí se menciona el pelícano, la gaviota, el buitre. Claro, no sé quién se va a comer eso, pero siempre, como decía mi abuelo, en esta vida hay gente para todo. Miren las consecuencias de haberse comido sopa de murciélago. Miren la que han liado. Que, por cierto, en Levítico capítulo 11 se prohíbe categóricamente comer sopa o carne o morros o pata o alas, lo que sea, del murciélago. Por algo el Señor decía, esto no lo coman, esto sí se puede comer. Porque no solamente era porque en aquel momento no había la higiene o digamos la supervisión que hay hoy en día, sino que a lo largo de la historia, miles de años han pasado desde que Moisés recibió aquello y todavía hay ciertos animales con enfermedades que cuando el hombre las come pueden contraer ciertas y determinadas enfermedades. No, es que hoy en día ya hay una higiene y hoy en día hay una inspección. Sí, pues mira cómo todavía hay enfermedades que saltan al ser humano a pesar de que han pasado miles de años. Entonces, todo eso está escrito en la Biblia y el Señor, lógicamente, como buen judío, sabía perfectamente lo que se podía y lo que no se podía comer. Lo sabía perfectamente. Y los judíos eran tremendamente escrupulosos en todo el tema de la comida. Pero el Señor lo que les dice es que lo que contamina no es tanto lo que entra, sino más bien lo que sale. Y esta es una enseñanza nueva. Esto que nosotros ya lo hemos oído 1.000.000 de veces y lo sabemos, en aquel momento es la primera vez en la historia de la humanidad que un rabino, que un maestro como era el Señor Jesucristo, dice que el problema no está tanto en lo que entra por la boca, que al fin y al cabo va a parar a la letrina, sino el problema está en lo que sale. Y él menciona cosas concretas.
Él dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, no se refiere evidentemente al músculo, sino que la palabra corazón en la Biblia es el asiento de la voluntad humana. Ahí están los sentimientos, están las emociones. Cuando la Biblia habla del corazón no se refiere a ese músculo que lo quitamos y ponemos otro en un trasplante, sino es mucho más que eso. Como cuando la Biblia habla del espíritu y la carne, no se refiere a un trozo de carne, se refiere a toda una filosofía, a todo un estilo de vida, ¿sí o no? Pues exactamente igual. El Señor les está tratando de abrir los ojos y decirle, mira, ustedes están siempre preocupados por lo físico, por lo natural, por lo que pueden comer o no comer, lo que se puede tocar o no, pero yo les digo que hay una enseñanza que ustedes nunca han recibido. Y por eso, sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo fue el mejor maestro de toda la historia de la humanidad. Porque Él les está enseñando que no solamente uno tiene que tener cuidado con lo que come, evidentemente, ¿vale? Sino que el Señor lo que está diciendo es que cuidado, porque no solamente lo que entra puede causar problemas, sino que además es lo que sale, y lo que sale ustedes no le dan ninguna importancia, y la tiene. Y ahora podemos entender por qué hay un proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y por eso podemos entender por qué en el Sermón del Monte, una de las bienaventuranzas habla del órgano del corazón, pero no del órgano en sí mismo, sino de lo que representa, de lo que simboliza el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿se dan cuenta? Y ahora pueden entender por qué el corazón es comparado con la voluntad, cuando dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Y decimos, está a la puerta de tu corazón, si oyes la voz de Dios, Él entrará a tener comunión contigo y no. En otras palabras, lo que el Señor está haciendo es elevar el conocimiento de los que le están cuestionando si se puede comer, si no se puede comer, si se lavaron las manos, no se lavaron las manos, sino lo que Él está tratando es que ellos se den cuenta de que una cosa es la palabra escrita simplemente y otra cosa es el espíritu de la palabra. Lo que el Señor está tratando de enseñarles a ellos y a nosotros hoy en día también, por supuesto, es que lo importante es nuestra relación con el Señor. Podemos saber mucho de Biblia, podemos saber muchos capítulos enteros de memoria, podemos sabernos todo el Talmud y la Mishnah y la Gemara y toda esa historia, pero lo importante es que nosotros podamos conocer a Dios personalmente e individualmente, que es lo que lamentablemente a esta gente le fallaba. Le preguntabas cualquier capítulo, cualquier salmo, cualquier versículo y te lo decían de memoria. Como he dicho muchas veces, conocían mucho de la palabra de Dios, pero del Dios de la palabra no tenían ni idea. Y por eso el Señor lo que está tratando de hacer aquí es que sobre todo lo que tienen que cuidar es su vida interior. No tanto la parte externa, sino el interior. Que no le daban, por cierto, ninguna importancia. Alimentar el espíritu, alimentar el alma, porque al fin y al cabo eso es lo que marca la diferencia en nuestra conducta, en nuestra hora de pensar, de reaccionar, de actuar. Desarrollar una íntima, profunda y diaria y permanente comunión con el Señor, que tampoco la tenían. Fíjense, para ponerles un ejemplo, cuando Nicodemo les visita una noche al Señor, y cuando el Señor abre la puerta y le dice a Nicodemo, sabemos, fíjate cómo él habla en plural, parece que viene representando a un grupo de rabinos, un colectivo, y le dice, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor le dice, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Y él no entendió nada. Si hoy en día nosotros hablamos en cualquier congregación, en cualquier culto de jóvenes, en cualquier campamento, en cualquier denominación, acerca del nuevo nacimiento, cualquier creyente te entiende. Cualquier creyente sabe de lo que estás hablando. El nuevo nacimiento, aceptar al Señor, en fin. Sin embargo, él dice, ¿cómo? No entendió nada. Dice, que ahora para entrar al reino de Dios tenemos que volver a nacer. Esto es imposible. Yo no puedo entrar, nadie puede entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Fíjate las cábalas, fíjate cómo se estaba rompiendo la cabeza a Nicodemo y le dice el Señor, ¿y tú eres maestro de Israel y no entiendes lo que te acabo de decir? Pues si tú eres el maestro y no entiendes, imagínate a los discípulos, los alumnos. Entonces le tiene que explicar el Señor que se nace del Espíritu, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le comienza a hablar una vida diferente porque no la conocían. Era maestro de Israel, era una persona que fue de noche, tal vez jugándose la vida y su prestigio y su honra para ir a preguntarle cosas al Señor, pero sin embargo, de la relación personal con Dios no tenía ni la más remota idea, no sabía lo que era nacer de nuevo.
Por lo tanto, si no lo sabía, porque él tampoco lo había experimentado, ¿cómo pues va a explicar eso en su sinagoga o en el Sanedrín, aquel grupo de 70 ancianos que eran los que gobernaban la vida religiosa del país? Imposible, no lo podía saber. Por eso es muy importante que nosotros tengamos y nos preguntemos y nos examinemos, ¿tenemos realmente nosotros una relación personal con el Señor? Porque hay gente que se habitúa a venir al culto. Hay gente que se acostumbra a venir a la iglesia porque les gusta, porque les llama la atención, porque se sienten bien, porque aprenden algo nuevo, ¿sí? ¿No? Y todo eso está muy bien. Pero la pregunta es, a estas alturas de tu vida, con iglesia o sin iglesia, pudiendo venir o no, ¿tú tienes tu relación personal con el Señor? Cada día tú tienes tu comunión con Él. ¿Hablas con Él? ¿Habla Él contigo? ¿Tienes comunión? ¿Tienes relación con el Señor? ¿O tu vida gira en torno a una iglesia, en torno a un local, un jueves, un domingo, si es que vienes? Tiene que ser mucho más profundo que eso. Porque de lo contrario nos podemos convertir sin querer, inconscientemente, en gente religiosa que depende de un sitio para ir a que te den un poquito de ánimo, un poquito de aliento, porque claro, me va tan mal la vida y tengo tantos problemas con la economía, con mi hijo, con mi hija, con mi marido, con el otro, pero cuando vengo a la iglesia, me siento tan bien, sí, pero es que la vida cristiana no se vive dentro de una iglesia. La vida cristiana es mucho más que venir a un lugar de culto, donde venimos aquí a recordar y a reforzarnos y todo eso, pero realmente la vida se vive de puertas para afuera. Y es ahí donde tenemos que tener nuestras raíces, y es ahí donde tenemos que tener nuestro conocimiento experimental, no un conocimiento teórico, sino un conocimiento de que yo sé en lo que he creído. Miren, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre muy usado por el Señor, sin lugar a dudas, tal vez uno de los hombres más usados de toda la historia del cristianismo, pero llegó a quedarse solo en Roma. Él escribe una carta al joven pastor Timoteo y le dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Pero ¿cómo pueden dejar solo a Pablo en el último momento de su vida? Un hombre que toda la vida, si algo lo caracterizó, es que siempre estaba rodeado de gente. Cuando era Priscila de Aquila, era Filemón, cuando era Filemón era Lucas, cuando era Lucas Timoteo, cuando era Timoteo era Tito, cuando no era Tito. Continuamente levantó iglesias, escribió cartas, levantó obreros, extendió el evangelio a lugares donde nunca nadie había llegado. Bueno, pues en el momento del juicio está solo. Dice, en mi primera defensa, se ve que hubo varias, nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. ¿Pero cómo puede ser eso? Y menciona personajes, compañeros de ministerio, que tú los ves en otras epístolas, no en la de Timoteo, sino en otras cartas, y eran personas, predicadores, pastores como él era, obreros que le acompañaron durante años. Y menciona, por ejemplo, un tal Demas, que es mencionado en otras cartas que Pablo escribe. Dice, oye, Demas os saluda. Dice, pues Demas ya no está conmigo. ¿Y qué pasó con él? Se fue al mundo. ¿Cómo se puede ir al mundo un predicador? Se fue amando a este mundo. ¿Cómo puede ser eso? Y Alejandro me ha causado muchos males. Cuidado con él. Y en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Pero añade, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y así pude predicar la palabra y pude dar testimonio. Y así el Señor me libró de la boca del león y me librará. Y podré terminar la carrera en victoria y mantener y guardar la fe. Y el Señor me dará la corona en aquel día cuando llegue a su presencia. Es decir, era un hombre que sí, estaba rodeado de personas, leía mucho de la palabra, conocía mucho de la escritura, pero cuando no hay ni escritura, ni pastor, ni iglesia, ni hermanos, ni amigos, ni familia, ni nadie, ahí ¿a qué te agarras? ¿A qué te agarras? Ya no hay nada, ya no hay dinero, ya no hay amigos, ya no hay papá, ya no hay mamá, ya no hay pastor, ya no hay iglesia, ya no hay nada. Ahora eres tú solito. En ese momento es cuando tienes que poner en práctica todo lo que has oído, todo lo que has recibido, todo lo que has aprendido y agarrarte solamente al Señor, tu Dios, el cual ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No sé si esa experiencia que Pablo tuvo de la soledad en el último momento de su vida, el Señor permitirá que nosotros o algunos de nosotros pasemos por esa experiencia. No lo sé. No sé si moriremos rodeados de amigos y de hermanos o moriremos más solos que la una. No sé si moriremos en la cresta de la ola o en el anonimato más absoluto, como por ejemplo a Juan el Bautista. Les recuerdo esto, Les recuerdo que Juan el Bautista en el momento de la muerte estaba solo completamente. Los dos últimos discípulos que quedaban los mandó al Señor. Le dijo, vayan y pregúntenle, por favor, antes de que me maten o me hagan algo, pregúntenle si me equivoqué a la hora de predicar, porque quiero saber si él era
el que había de venir, es decir, si él era el Mesías o me equivoqué y tendremos que esperar a otro. Y estos dos discípulos llegaron al Señor y le dijeron, venimos de parte de Juan, somos los dos últimos discípulos. Nos pregunta si tú eres el que habías de venir o tendrá que esperar a otro. Y le dice, díganle que los muertos son resucitados, que los ciegos ven, que los mudos hablan y que a los pobres se les predica el evangelio. Esta es la garantía de que las profecías se están cumpliendo. Es decir, ¿por qué le dice esto? A lo mejor a nosotros nos vendría bien otro tipo de respuesta, otro tipo de palabra, pero ¿por qué tiene que saber Juan que los ciegos están viendo, que los mudos están hablando, que los paralíticos están caminando, que a los pobres se les predica el evangelio? ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver que las profecías se están cumpliendo. Es decir, lo lleva la palabra profética se está cumpliendo. Si esto les sirve, vayan y díganselo. Y estoy seguro que Juan murió con la certeza absoluta de que su ministerio no fue un fracaso, aunque duró un año predicando y empezó con multitudes y terminó solo completamente y le cortaron la cabeza en la cárcel, pero él sabía en quién había creído. Él no murió amargado, él no murió gritando como un desesperado, sino él murió en victoria para la gloria del Señor. Y a pesar de sus dudas y de sus luchas personales, el Señor dijo cuando se fueron aquellas personas, si queréis recibirlo, Él es el Elías que tenía que venir. Y de los nacidos de mujer no ha habido otro más grande en la historia que Él, porque lo que tenía que decir y hacer, lo hizo y lo dijo, gloria a Dios. Así que no te sientas mal porque estás solo, sin trabajo, sin papeles, sin mujer, sin hijo. No te preocupes por eso, porque no es lo que tienes lo que le da credibilidad a tu vida, sino lo que le da peso a tu vida es la gloria y la presencia del Señor que llevas por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Y momentos puntuales de la vida, el Señor nos hará pasar por todo tipo de experiencias. Tiempos de abundancia, tiempos de tremenda escasez, tiempos en los que parece que estamos entristecidos, pero Pablo dice, pero siempre gozosos. Tiempos de gloria, tiempos de menos gloria, tiempos de más apoyo, de menos apoyo, tiempo de gente, tiempo. Pero por todas esas experiencias vamos descubriendo la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos ha fallado. Si alguien en esta vida supo lo que era la soledad y la vivió en carne propia, ese fue el Señor. Le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que en un momento puntual de su vida, cuando llegó a confesar algo tremendo que a más de un teólogo lo ha dejado con la boca abierta, el Mesías pidiendo oración, el Hijo del Dios Altísimo diciendo, hoy mi alma está triste hasta la muerte. A más de un teólogo le ha roto todos los esquemas diciendo, pero ¿cómo puede pedir oración el Mesías? ¿Cómo puede estar triste el Mesías? Pues quiero que oren por mí, porque hoy, en este momento, necesito vuestro apoyo en oración. Necesito sentirme arropado por ustedes y mi alma en este momento está triste hasta la muerte. No había menguado su poder y autoridad. Prueba de ello que cuando Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote que venía, automáticamente se la volvió a poner en su sitio y lo sanó instantáneamente. No era por falta de unción, por falta de poder, no. Tenía la misma o más todavía. Los ángeles estaban allí en el huerto de Getsemaní con él, arropándolo y fortaleciéndolo en todo momento, ¿verdad? En ningún momento perdió la unción y la fuerza del Padre en su vida. Prueba de ello que cuando dicen venimos a llevarnos a Jesús y Él dice yo soy, ¡pum!, cayeron todos al suelo. Pero sin embargo esa noche Él pide oración. No oculta su estado de ánimo, su parte anímica, ¿verdad? Y Él sabe lo que es la soledad. Él sabe lo que es ser llevado solo a la cruz. Ni siquiera aquel que había dicho estaré contigo hasta el final, te defenderé aunque todos te abandonen, ni siquiera aquel estuvo a su lado. Y la peor de las soledades, sin lugar a dudas, fue cuando colgado en el madero, él sabía perfectamente lo que allí se estaba fraguando, lo que allí estaba sucediendo, y él levanta sus ojos espirituales al cielo y ve cómo el Padre lo abandona. Y el Padre se le va, y allí lanza al Hijo de Dios el grito desgarrador de Dios mío, ¿por qué me desamparas? El Padre en ese momento tiene que abandonar a su Hijo, porque en ese momento es la personificación del pecado. Todo el pecado de la humanidad está cargándolo sobre Él, y en ese momento Dios, que es santo, no puede estar al lado de su Hijo, que es la personificación del pecado. Esto es algo que
a menos que seas creyente y a menos que vivas en una relación con el Señor, no vas a poder entenderlo, cómo el Padre abandona al Hijo en la cruz y el Padre lo abandona, le da la espalda, pero Él se da cuenta, pero Él le dice antes de que se vaya: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el Hijo sabía perfectamente, como palabra encarnada que era, que la palabra de Dios decía: no permitirás que tu santo vea corrupción y dejarás mi alma en el Hades. Por lo tanto, Él sabía que aunque ese día su corazón se pararía y su riego sanguíneo dejaría de correr por sus venas y su tensión caería hasta el suelo y expiraría y el alma se le saldría, Él sabía perfectamente de que su cuerpo no iba a entrar en un proceso de descomposición. Lo sabía porque había una promesa del Padre que decía: no permitirás que tu santo vea o experimente corrupción. Él sabía perfectamente que le iban a meter en una tumba, custodiado por soldados romanos, con un sello, con un precinto romano. Pero Él sabía perfectamente que las Escrituras decían que al tercer día el Padre volvería a mandar su espíritu para que entrara dentro de Él y lo levantaría de entre los muertos. Lo sabía perfectamente. Por eso vivió en paz y murió en paz. Y cuando resucita, no empieza a echarle en cara a los discípulos que lo abandonaron, que lo traicionaron, que lo vendieron, que dónde estaban, que esto, que aquello, sino que cuando resucita, lo primero que ofrece es paz a vosotros. No vengo con reproches, no vengo para echarles en cara nada, vengo a decirles paz a vosotros, porque yo tengo más paz que ustedes, a pesar de que no los han matado ni torturado a ustedes, yo tengo más paz que vosotros. Y ofrece restauración a Pedro y ofrece una vida nueva a los discípulos. ¿Por qué? Porque Él sabía perfectamente que cuando uno desarrolla la relación personal con el Padre y con Dios a nivel interior, no hay nada ni nadie, ni siquiera la muerte, que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta noche, cuando salgamos por esas puertas, recordemos siempre esto. Hermanos, sí hay que cuidarnos físicamente, sí hay que darle descanso al cuerpo, sí hay que aprender la palabra, sí hay que leer buenos libros cristianos, sí hay que cultivar nuestra mente, etcétera. Todo eso está muy bien, pero lo más importante de todo es que tú mantengas viva tu relación con el Señor. Si tú no tienes una relación personal con el Señor, tarde o temprano caerás. Eres tremendamente vulnerable. El diablo no le teme a una persona que sabe mucho de la Biblia, pero que no la practica. El diablo no le tiene ningún temor a una persona que sabe mucho de muchas cosas, pero que a la hora de la verdad no tiene una conexión directa con el Padre. Pero el diablo le teme y huye y sabe perfectamente que un cristiano, que una cristiana, que un hijo, que una hija de Dios, cuando está bien en comunión con el Señor, tiene algo, tiene una protección que hasta Satanás le dijo a Dios: pero ¿cómo no te va a alabar si lo tienes rodeado, lo tienes protegido? Y me refiero a aquel personaje del Antiguo Testamento llamado Job. Así que esa protección no es que ha venido por nuestros méritos, o porque siempre hemos sido una persona de fe. No. Esa protección viene porque tú estás en comunión con el Señor. De nada sirve tu pasado si tu presente no está avivado y en conexión con el Señor. Por lo tanto, pienso que hoy sería muy bueno que renováramos nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y le dijéramos: Señor, yo no me quiero separar de ti por nada del mundo. Y pienso, y termino, con aquella petición que le hizo aquel hombre cuando estaba pasando un momento difícil, en plena guerra interior y también física, peleando con aquel ángel a altas horas de la noche. Le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y hay muchas personas que dejan pasar la bendición por no pelear un poco más, por no esforzarse un poquito más, dejan perder la bendición. El Señor está pasando por tu vida, te ofrece cambios, te ofrece restauración, te ofrece vida y vida en abundancia, te ofrece ánimo, te ofrece una renovación en la fe, te ofrece su misma presencia, pero por no pelear, por no esforzarte un poco más, se va la bendición por delante de tus narices. Pero Jacob fue sabio y dijo: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y lo bendijo. Quedó una marca física en su cuerpo como señal de que había peleado con Dios. Pero el Señor le dijo: has peleado y has vencido. Por eso tu nombre a partir de hoy va a ser Israel. Y yo quiero que en esta noche inclines tu rostro ahí donde estás y le pidas al Señor: Señor, renuévame la fe, el ánimo, mi comunión, mi relación contigo, renuévala.